La confesión. Historia escrita por Aaron C.F. Soy Librada, una joven muda, y a la creencia de la gente, me consideraban analfabeta. He crecido en una de las desoladas rancherías del estado de Guanajuato. En este remoto rincón del mundo, el tiempo parece haberse detenido, y las antiguas tradiciones y supersticiones aún laten en el corazón de la comunidad. Nuestra humilde morada, una pequeña casa de adobe rodeada de vastos campos y montañas, se alza en medio de un paisaje que parece sacado de un cuento oscuro. Los susurros del viento y el tintineo de los cencerros en el cuello de las cabras son los únicos sonidos que rompen el silencio sepulcral de las noches estrelladas. Mi familia está compuesta por mis padres y mi hermana mayor, Jerónima. Hemos vivido aquí desde que tengo memoria, alejados del bullicio de la ciudad y de las comodidades modernas. Mis padres, de tradiciones arraigadas, nunca consideraron importante enviarme a la escuela, creyendo que mi destino era quedarme en casa y aprender las tareas del hogar. Sin embargo, el padre de la iglesia, un hombre sabio y compasivo, se apiadó de mi situación. A escondidas de mis padres, me enseñó a leer y escribir, dándome acceso a un mundo desconocido hasta entonces. Mantuve en secreto conmigo, guardándolo como un tesoro íntimo que solo yo poseía. La rutina en las rancherías es monótona y predecible. Nos levantamos al amanecer para atender a los animales y trabajar en los campos. Las tardes las dedicamos a nuestras labores domésticas, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y tiña el horizonte de tonalidades doradas y carmesíes. La llegada de nuestra prima Claudia, una joven de cabellos oscuros y ojos misteriosos, trajo una brisa de novedad a nuestras vidas. Ella se fue a vivir al pueblo por razones desconocidas, pero su presencia en nuestra casa se convirtió en una fuente de intriga y curiosidad para Jerónima y para mí. Desde el primer encuentro, Jerónima y Claudia se volvieron inseparables. Sus risas y secretos llenaron las habitaciones, mientras yo observaba en silencio, sin ser capaz de comunicar mi inquietud. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar en la dinámica entre Jerónima, su pretendiente Anselmo, y Claudia. Mis sentidos agudizados y mi capacidad de observación se convirtieron en mi única forma de expresión. Sin palabras, me convertía en testigo de los gestos furtivos, las miradas cómplices y los roces sutiles que delataban un romance incipiente entre Anselmo y Claudia. La sospecha se arraigó en mi corazón, y el temor de perder a mi hermana en manos de esa enigmática prima se apoderó de mí. Mientras los días se volvían más sombríos y las noches más inquietantes, una sensación de malestar se apoderó de la ranchería. Algo oscuro se agitaba en lo más profundo de aquellos campos, aparentemente tranquilos. Los aullidos nocturnos de los coyotes se mezclaban con el murmullo de voces ancestrales, susurrándome advertencias que no podía comprender. La vida en las rancherías nunca volvería a ser la misma después de la llegada de Claudia. Y yo, Librada, me convertía en el testigo silencioso de los terribles acontecimientos que se avecinaban, incapaz de advertir a mis seres queridos del peligro que los acechaba en las sombras de aquel rincón olvidado por el tiempo. El distanciamiento entre Jerónima y Claudia se hizo cada vez más evidente. Las risas cómplices y las confidencias se desvanecieron, dejando paso a un ambiente tenso y lleno de silencios incómodos. Era como si un velo oscuro se hubiera interpuesto entre ellas, creando una barrera infranqueable. Pronto me di cuenta que a Jerónima la consumían los celos por el acercamiento que había entre Anselmo y Claudia. Repentina y sorpresivamente, Claudia comenzó a experimentar perturbadoras visiones durante la noche.
En repetidas ocasiones, se levantaba con el rostro desencajado, susurrando acerca de sombras danzantes que la acechaban en la oscuridad y pesadillas que la atormentaban sin piedad. Jerónima y yo la escuchábamos, yo con preocupación, pero a mi hermana parecía no importarle el sufrimiento de su prima. Una noche, mientras todos dormían, fui despertada por un inquietante presentimiento. Un sonido leve pero perturbador resonaba por los pasillos de la casa. Sigilosa, me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta entreabierta de la habitación de Jerónima. Ahí presencié una escena que me dejó helada. Jerónima, envuelta en la penumbra de la noche, salía cautelosamente de nuestra morada, llevando consigo una linterna. Mi corazón latía con fuerza, mientras la seguía en la oscuridad, decidida a descubrir hacia dónde se dirigía en medio de la noche. Me aseguré de no hacer ruido, temiendo a ser descubierta. Tras caminar durante unos minutos, Jerónima se detuvo en un cruce de veredas solitarias. El resplandor de la luna llena iluminaba el lugar, otorgándole un aire misterioso. Sacó de su bolsillo una muñequita de paja que llevaba consigo y comenzó a cavar en medio de la intersección de las veredas. Mi mente se llenó de horror y confusión al presenciar aquel macabro ritual. Observé cómo Jerónima enterraba un objeto pequeño penetrado por algo de metal. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras mi mente intentaba comprender lo que estaba presenciando. Cuando Jerónima se marchó, el impulso de la curiosidad me empujó a actuar. Me acerqué cautelosamente al lugar donde había enterrado aquel objeto misterioso. Con cuidado, desenterré la muñequita y observé con horror lo que había dentro. Lo que desenterré era una figura de paja que estaba envuelta con una fotografía de Claudia, sujeta por clavos oxidados. Era evidente que mi hermana había realizado un embrujo, un hechizo oscuro para hacerle daño a nuestra prima. ¿Cómo podía ser que Jerónima, tan cariñosa y gentil, estuviera envuelta en un acto tan malévolo? El terror y la confusión se entrelazaron en mi interior, mientras la luna llena brillaba sobre aquel escenario macabro. ¿Qué secretos oscuros guardaba Jerónima en su corazón? Un día, mientras realizaba las tareas de limpieza en el cuarto de Jerónima, mi mirada se posó en una caja escondida debajo de la cama. La curiosidad me invadió y decidí abrirla. Lo que encontré en su interior me dejó sin aliento. Pedazos de papel cuidadosamente guardados revelaban la verdadera naturaleza de Jerónima. Eran hechizos y conjuros, escritos con una caligrafía temblorosa pero decidida. Algunos de los conjuros estaban destinados a la destrucción de Claudia, mientras que otros buscaban amarrar a Anselmo a Jerónima en un amor forzado. El impacto de aquello me sacudió hasta lo más profundo. No podía creer que mi propia hermana estuviera involucrada en prácticas tan oscuras y manipuladoras. Mientras tanto, Claudia sufría de pesadillas y padecimientos físicos propios de la brujería que Jerónima había lanzado sobre ella. Llena de indignación y compasión hacia mi prima Claudia, decidí tomar cartas en el asunto. La llevé silenciosamente al cuarto de Jerónima, señalando los pedazos de papel y haciendo gestos para que entendiera lo que había descubierto. Claudia, llena de vergüenza y al mismo tiempo colmada de ira por haber sido descubierta en sus amoríos con Anselmo, decidió vengarse de Jerónima. Desafortunadamente, yo no podía comunicarme con palabras, pero por ello no me rendiría. A través de escritos y señas, intenté persuadir a Claudia para que no tomara acciones precipitadas y se marchara de aquel lugar. Le imploré que no cayera en el mismo camino oscuro de venganza que había recorrido Jerónima. Sin embargo, Claudia estaba determinada en su propósito. Me exigió que le dijera dónde encontrar a una bruja,
alguien que pudiera ayudar a contrarrestar los hechizos de Jerónima. Yo, incapaz de hablar, decidí dirigirla hacia un brujo poderoso que habitaba en las afueras de la ranchería. Esperaba que él pudiera frenar la espiral de odio y magia negra que se había desatado entre mis seres queridos. Con pesar en mi corazón, conduje a Claudia por los caminos desconocidos hacia el refugio del brujo. Temía las consecuencias de sus acciones y me preocupaba profundamente el destino de todos aquellos involucrados en esta espiral de brujería y traición. Pero no tenía más opción que confiar en que encontraríamos una solución antes de que fuera demasiado tarde. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera en el lugar donde vivíamos se volvía cada vez más sombría y aterradora. Las tres chicas, Jerónima, Claudia y yo, éramos presas de pesadillas y visiones aterradoras. Nuestro tormento se alimentaba de la rivalidad que existía entre ellas. Una rivalidad que se manifestaba a través de la brujería. Claudia, desesperada por vengarse de Jerónima y romper los hechizos que mi hermana había lanzado en contra de ella, buscó la ayuda del brujo en las afueras de la ranchería. Sin embargo, pagar el precio por sus servicios no sería fácil. El brujo exigía a Claudia tener amoríos con él en la oscuridad del monte, durante 7 noches seguidas. Siempre a la misma hora, a medianoche. Esto fungía como compensación por su ayuda. Me di cuenta de esos actos carnales de venganza, porque me encontraba inquieta y llena de sospechas. Así que, una noche decidí seguir a Claudia en su camino hacia la casa del brujo. En la oscuridad, me escondí y escuché susurros perturbadores que revelaban el pacto oscuro que había hecho. Mi corazón se llenó de angustia al comprender el precio que Claudia estaba pagando por romper el hechizo de Jerónima, su propia dignidad. El amorío entre Claudia y el brujo se convirtió en una nueva fuente de conflicto y sufrimiento. La energía negativa que emanaba de ellos contaminaba el aire, extendiendo su aura tenebrosa a nuestro alrededor. El amor que alguna vez existió entre las tres se había transformado en una guerra de magia oscura y deseos retorcidos. Lo más impactante fue descubrir que Jerónima también visitaba al mismo brujo y pagaba un precio similar al de Claudia. Mi hermana, atrapada en su deseo de obtener el amor de Anselmo, estaba dispuesta a sacrificar su propia integridad por un amor iluso. Me di cuenta de que Anselmo, un hombre que no le importaba jugar con las emociones de las dos chicas, era el centro de esta espiral de caos y destrucción. La presencia del brujo y los rituales a los espíritus impuros que lo rodeaban infundían terror en el aire. En las noches, extraños ruidos llenaban la casa, como si entidades malignas susurraran en las sombras. Las paredes parecían crujir con malevolencia, y el viento aullaba como si fuera una advertencia de los peligros que acechaban en la oscuridad. A veces me tocaba ver a un enorme perro que merodeaba por toda la ranchería. Pesadillas envolvían nuestras mentes mientras dormíamos, llevándonos a un mundo distorsionado y grotesco. Imágenes de muerte y sufrimiento nos perseguían sin cesar, dejándonos exhaustas y con el temor constante de no poder escapar de aquel terrorífico sueño. Las tensiones entre Jerónima y Claudia aumentaban a medida que se atacaban mutuamente, con rituales de brujería cada vez más siniestros. Muñecos vudú con alfileres clavados en sus cuerpos representaban su deseo de causarse daño y destruir la vida de la otra. El aroma a hierbas y pócimas llenaba el aire, creando una atmósfera asfixiante y nauseabunda. Mi posición de testigo silenciosa me sumía en un estado constante de miedo y angustia. Sentía cómo las sombras se cerraban en mi alrededor, acechando en cada esquina, susurrando promesas de poder y venganza. Era una pesadilla viviente, de la cual no podía escapar. En aquel lugar donde vivíamos,
Las noches eran más oscuras y los sueños se transformaban en pesadillas. La magia negra se entrelazaba con nuestras vidas, tejiendo una red de horror y desesperación que amenazaba con arrastrarnos a todas hacia un destino trágico. El mal había encontrado un hogar en nuestras almas y parecía no haber escapatoria de su influencia maligna. La rivalidad y la brujería habían consumido por completo a Jerónima y Claudia, hasta que un fatídico día, ambas amanecieron muertas, víctimas de sus propios celos y deseos retorcidos. La noticia de su trágico destino se extendió rápidamente por la ranchería, envolviendo a la comunidad en un manto de miedo y superstición. El padre de la iglesia se negó a oficiar la misa de difuntos, pues estaba enterado de los actos de brujería en los que las chicas habían estado involucradas durante su vida. El pecado y la oscuridad que las rodeaban eran demasiado poderosos para ser redimidos por las palabras sagradas. Nuestra familia, entonces, decidió velar los cuerpos en su propia casa, tratando de encontrar un poco de consuelo y despedida en la intimidad del hogar. Sin embargo, el luto que envolvía a mi familia también se extendía a los vecinos y amigos, quienes temían acercarse a los cadáveres por temor a ser contaminados por la presencia maligna que aún los rodeaba. En la noche del velorio, solo unos pocos se atrevieron a dar el último adiós a mi hermana y a mi prima. El ambiente se llenó de ruidos perturbadores que llenaban el aire. Se escuchaban caballos galopando desbocados, lechuzas ululando en lo profundo de la noche y coyotes aullando como lúgubres mensajeros de la muerte. El miedo se apoderaba de los presentes, envolviéndonos en una atmósfera asfixiante de angustia y horror. Amanecimos con los corazones aún más pesados, llenos de temor, y decidimos tomar una decisión desesperada. Con el alba, nosotros, muertos de miedo y decididos a alejarse de aquel maléfico influjo, nos reunimos para llevar los cuerpos de Jerónima y Claudia al monte, lejos de la ranchería. El camino hacia el lugar de sepultura fue tortuoso y sombrío. Las ramas de los árboles crujían como huesos fracturados, y el viento silbaba una melodía macabra. Cada paso parecía cargar con el peso de los pecados y las almas atormentadas que habitaban aquel lugar. Finalmente, llegamos al sitio elegido por el entierro, un rincón remoto y olvidado por la civilización. Allí, en medio de la naturaleza salvaje y desbordante, dos hombres cavaron dos tumbas en la tierra fría y seca. Con lágrimas en los ojos y rezos silenciosos, depositamos los cuerpos sin vida de mis parientes en su morada final. Al terminar el acto, una sensación de alivio y liberación se apoderó de nosotros. Aunque el mal aún persistía en sus mentes y corazones, sentían que habían cumplido con su deber y puesto fin a la tragedia que los había acosado. Con pasos rápidos, nos alejamos del monte, dejando atrás el terror y la oscuridad que los había consumido por tanto tiempo. La muerte de Jerónima y Claudia se convirtió en una advertencia para todos aquellos que osaran involucrarse en los caminos de la brujería y la obsesión desmedida. Sus almas quedaron atrapadas en el torbellino de sus propios deseos oscuros, recordándonos la fragilidad de la vida y las terribles consecuencias de dejarnos arrastrar por la maldad y el odio. El legado de aquellos días oscuros perduraría en las memorias de quienes presenciaron los horrores que se desataron en aquella ranchería. Y aunque la vida continuara su curso en el lugar, siempre recordaría la tragedia que había envenenado los corazones y desatado el poder de la brujería. Al regresar del lúgubre entierro de mis primas, sentía un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. La oscuridad parecía haberse adueñado de mi hogar, y en medio de ese ambiente opresivo, escuché un susurro que provenía del granero. Mi corazón latía desbocado, mientras me acercaba con cautela, apenas iluminada por la luz de la luna.
y allí, en la penumbra, vi la silueta de un hombre acercándose hacia mí. La figura se hizo más clara, y para mi sorpresa y temor, reconocí a Anselmo, el hombre por el que tanto habían peleado Jerónima y Claudia. Una extraña mezcla de miedo y excitación se apoderó de mí en ese momento, y nuestros ojos se encontraron en un silencio tenso. Sin decir una palabra, nuestros labios se unieron en un beso apasionado, como si todo lo que hubiéramos reprimido finalmente encontrara su escape. Nuestros cuerpos se entrelazaron hasta ser uno solo. Con esto estoy confesando la verdad. Revelo que he sido yo quien había orquestado toda la tragedia para quedarme con Anselmo. Desde el principio, él y yo habíamos mantenido una relación clandestina, oculta a espaldas de Jerónima y Claudia. La llegada de Claudia a la ranchería fue el pretexto perfecto para poner en marcha mi plan. Busqué a un brujo y le supliqué que sembrara la discordia y la destrucción entre mi hermana y mi prima, utilizando la brujería como un arma perversa. La culpa me invade mientras, por haber manipulado sus emociones y alimentado sus celos. Mis acciones han llevado a la muerte de mis propias primas y han sumido a todos en un abismo de terror y sufrimiento. Pero en mi mente, la pasión por Anselmo y el deseo de tenerlo a mi lado habían oscurecido cualquier remordimiento. Admito que también he pagado un precio alto al brujo, aceptando tener amoríos con él. Me había sumergido en las profundidades del mal para asegurarme de que nada se interpusiera entre Anselmo y yo. En ese instante, mientras escapábamos juntos, sentí una extraña mezcla de satisfacción y desesperación. Sabía que nuestras acciones estaban manchadas por la brujería y la manipulación, pero en mi corazón, creo que ha valido la pena. He eliminado todos los obstáculos para estar con el hombre que amo. El destino incierto nos aguardaba, mientras dejábamos atrás la ranchería y nos adentrábamos en la oscuridad de la noche. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor, testigos silenciosos de nuestras acciones y la maldición que habíamos desatado. Sabía que tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos, pero en ese momento, solo había espacio para el amor y la pasión que nos consumían. La verdad había sido revelada, y con ella, había desatado un torrente de destrucción y desesperación. No sabía qué nos deparaba en el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo junto a Anselmo, sin importar las consecuencias. En medio de las tinieblas y los susurros del pasado, nuestro amor y nuestra culpa se entrelazaban, condenados a vagar en un mundo oscuro y sombrío.